y en otros medios, pero al final dijo exactamente lo mismo que ya venía compartiendo Xóchitl Gálvez desde sus distintas, llamémosle, desde sus distintas entrevistas. Pero qué bueno que me tocan ese vals porque empiezo justamente con ese. Tal y como lo decía o lo estuvo diciendo Xóchitl Gálvez en estas entrevistas después de romper el silencio, ya impugnó la elección presidencial. ¿Por qué? La neta no tiene mucho sentido, pero dice Xóchitl Gálvez que la impugna casi, casi como por quiero que quede sentado un precedente para que no vuelva a ocurrir lo que pasó con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta es la carta que comparte para explicar pues esta impugnación más o menos, ¿no? Xóchitl Gálvez, en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales, la ex candidata a la presidencia de la República por el PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, presentó hoy la impugnación al proceso electoral 2023-2024 para que se investigue y sancione la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como la violencia e intervención del crimen organizado. La senadora aclaró que no se trata de pedir la anulación de la elección, sino de que exista una sanción al primer mandatario por su intromisión en el proceso electoral. Explicó que se presentó un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con el propósito de aportar elementos a la calificación presidencial y que en los considerandos de su sentencia se tomen en cuenta sus argumentos. Asimismo, señaló que las pasadas elecciones del 2 de junio no se caracterizaron por ser limpias y de piso parejo, pues se utilizó el aparato del Estado para promover a la candidata oficial Claudia Sheinbaum. Si estoy impugnando, no estoy pidiendo la anulación de la elección, lo que estoy pidiendo es que el tribunal sancione al presidente porque han habido más de 50 tarjetas amarillas. Decía yo, en un partido de fútbol con 2 tarjetas amarillas te expulsan y aquí no, el presidente siguió. Y algo tiene que hacer el tribunal no la puede dejar pasar. Recordemos que sí ya habían amonestado al presidente López Obrador por hacer menciones sobre las campañas, la contienda y demás. Fueron un par de amonestaciones que le hicieron, que si bajaba las mañaneras, que modificara, que las editara, que las eliminara, pero como tal nunca hubo una sanción. De hecho, hay algo que ha sido motivo de estudio, ya vémosle, ¿no? Motivo de estudio. Cuando vemos la manera en la que procede la autoridad electoral en contra del presidente López Obrador con el tema de la violencia política de género que Xóchitl Gálvez denuncia en su contra, que después le prohíbe que la vuelva a mencionar, que al final luego Xóchitl Gálvez se seguía refiriendo a él. Un tema bastante polémico que aquí debatimos muchísimo, porque se nos hacía de lo más incongruente que digas, por un lado, Xóchitl Gálvez está denunciando violencia política de género y está pidiendo que el presidente López Obrador ya no vuelva a hablar de ella, pero por el otro lado, Xóchitl Gálvez es la mujer que está hablándole al presidente esperando una respuesta del presidente. De hecho, lo cuestionamos mucho porque todo este camino, toda esta trayectoria que fue recorriendo Xóchitl Gálvez para llegar a la propia presidencia de la República, o al menos a la candidatura más bien, fue marcada justamente por el papel del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él, muchos lo vimos como un juego de ajedrez, él la impulsa un poco, la menciona desde la mañanera, viene como este conflicto, los partidos de oposición, el PAN, PRI, PRD, la ven como, Xóchitl Gálvez, y además tenía sentido para ellos sacarla del camino para dejar a Taboada, para limpiar el camino a Taboada, porque Xóchitl Gálvez sí quería algo este 2024 y era la Ciudad de México, no la presidencia de la República. Pero Xóchitl Gálvez, en ese mismo afán, tampoco puede decir que fue meramente culpa de todos los demás lo que pasó en toda la campaña, porque fueron decisiones que ella tomó, decisiones que ella solita fue tomando, el que se dejara manipular o el que se dejara eh, o el que abandonara sus ideales para poner los intereses de 3 hombres primero, pues es una queja que se me hace bastante incongruente porque ella dice, ¿no?, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ejerció violencia política de género en su contra cuando dijo que un grupo de oligarcas la pusieron, pero ella misma en las entrevistas que está diciendo, que está dando después de perder, después de esta humillante derrota, por cierto, Xochitl Gálvez es la que va por la vida diciendo que no la dejaron hacer nada,
que ella no, básicamente no tenía voz y que el único día en el que ella toma una decisión es cuando toma el teléfono para felicitar a Claudia Sheinbaum y Marco Cortés le fue y le gritó. O sea, la propia Xochitl Gálvez le recae en esta contradicción. Me estás diciendo entonces que lo que no te gustó es que el presidente pusiera en evidencia algo que había ocurrido, que es lo que estaba pasando y que por eso lo fuiste y lo denunciaste, pero que en realidad no estaba mintiendo. O sea, solamente es por haberlo mencionado, pero no porque fuera mentira. Ese es el centro número uno de esta denuncia por impugnación donde busca que se le sancione al presidente. Y por el otro lado, igual otra vez contra el presidente, porque dice que él desde el aparato utilizó el aparato del Estado para favorecer a su candidata. Pero también recae en una incongruencia cuando dice que en estas mismas entrevistas que los partidos de oposición le vendieron estructuras que cuando empezó a recorrer el país no tenían, que no existían, que no habían hecho estructura territorial y que Morena sí lo hizo. Entonces, ¿cuál es la base que tienes tú, Xochitl Gálvez, para llegar y decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó todo el aparato del Estado para que ganara Claudia Sheinbaum, pero al mismo tiempo reconoces que los partidos que te abandonaron no tenían la estructura que te vendieron, que era mentira esa estructura y que cuando salías a las calles sí veías el trabajo territorial de Morena? ¿Cuál es esta manera objetiva para decir sí, sí es cierto, ¿no? Ellos fue el presidente el responsable, pero también estás reconociendo que los partidos que te abanderaron no hicieron absolutamente nada. Es mucha incongruencia la que vemos con Xochitl Gálvez, no es un vaivén de incongruencias con Xochitl Gálvez. Este es el documento que le entregan a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral y dice tal cual, Berta Xochitl Gálvez Ruiz, por mi propio derecho señalado para oír y recibir notificaciones en el correo electrónico, esto último con fundamento en el artículo 9, viene ahí esta, pues toda la explicación de en donde, cuál es el domicilio para recibir notificaciones, expone, ¿no? Que adjunta un presente escrito, juicio para la protección de los derechos político-electorales a fin de impugnar las violaciones constitucionales, que es el que ya les leí, ¿no? Este como tal es solamente el documento de como el oficio que termina por recibir la autoridad electoral, pero pues ya la carta ya se las leí. Entonces tienes a Xochitl Gálvez que va y sale y impugna este proceso electoral, pero pues es que sale sí, discúlpame usted, pero ¿con qué cara vienes a decirme que vas a impugnar un proceso electoral con esos argumentos solamente porque quieres que sancionen al presidente como para estar tranquila, pero al mismo tiempo en tus mismas entrevistas estás reconociendo que nunca hicieron un trabajo los que efectivamente te dijeron que tenían estructuras? Una de tus quejas es esa, ahí está. Y la segunda es que dices que el presidente ejerció violencia política de género en tu contra cuando señala que un grupo de oligarcas te pusieron como candidata, pero también en tus entrevistas le das la razón. Quiero volver a resaltar esto, que ya lo había mencionado, pero Arne Ausenruten, que fue el City Manager, y sí, el cargo sí es City Manager, porque luego me decían, no, sí, el cargo es City Manager, que es un nuevo cargo como de administrador de la demarcación, que Xochitl Gálvez trabajó, impulsó cuando fue delegada de la Miguel Hidalgo. Él ha sido extremadamente crítico con Xochitl. Y aquí, y quiero decir extremadamente crítico porque yo sé que él sí estuvo en algún momento sentado en la campaña, sí estuvo presente, al menos lo intentó, pero no lo dejaban ser, no lo dejaban ser a él y tampoco dejaban ser a Xochitl. Él se hizo a un lado, pero Xochitl Gálvez pues se siguió dejando manipular. Y aquí está uno de sus últimos tweets en el que dice lo siguiente. Me decepcioné en dos ocasiones de Xochitl Gálvez. Uno, en la victoria interna, cuando decide soltarle las riendas de su campaña a los partidos y a Santiago Krill. Y dos, en la derrota, cuando con tibieza no asumió plenamente su derrota y no hizo un mea culpa sobre el PRIAN. En sus dos eslóganes más potentes se quedaron vacíos. Uno, se rodea de huevones rateros y pendejos. Y dos, no hay tantos ovarios como presumía. Creo que sin temor a equivocarme, es de los tweets más demoledores de Arne.
Hay quienes le empiezan a contestar, ¿no? Que literal dice una usuaria, Rocío Murcio, ahí ya párale, haces acto de presencia al final de la campaña y ahora te crees con la autoridad suficiente para evaluar y criticar en donde ni siquiera te preocupaste por generar mejores propuestas. Xóchitl se la rifó y mis respetos. Y le contesta a Arne, ay Rocío, no seas tontita, no porque me haya recuperado recientemente mi cuenta en X haya empezado a existir. Yo insisto, la información que yo tengo es que Arne en algún momento sí estuvo al inicio, muy al inicio, en el equipo de Xóchitl Gálvez, pero por alguna razón, y vaya, como lo estamos viendo, pues la razón se llama Prián, Arne se hace a un lado o lo sacan o al final, esa es una historia que no la tengo muy clara, pero sí estuvo en algún momento dentro de esta campaña y él pudo ver con sus propios ojos lo que estaba pasando y está saliendo hasta este momento a hacer las críticas y críticas muy fuertes porque lo que estamos escuchando otra vez es a una Xóchitl Gálvez. Voy a impugnar, como caer otra vez en este juego de los partidos políticos cuando ella también fue responsable de su propia derrota. Quiero insistir mucho en esto. No estamos hablando de una Xóchitl Gálvez que no fuera parcialmente responsable, no estamos, ella al momento de aceptar ser candidata a estos tres partidos políticos, jugó un rol de soy ciudadana, pero luego sí soy partidista, pero luego sí vuelvo a ser ciudadana y ha sido una constante de ver que va de un punto a otro, que cambia de opinión y que luego sí, pero que luego no, tal y como se los acabo de poner en este momento. O sea, ¿qué sentido tiene tú, Xóchitl Gálvez, que vayas por la vida diciendo que vas a impugnar un proceso electoral para que sancionen a un presidente y que quieres verlo inscrito en el registro por lo que significa? Porque además la sanción como tal del registro de violentadores de género es para que no ejerzas un cargo más adelante. Pero en el caso del presidente, ya, ¿qué más cargo va a ejercer? Ya sabemos que se va a ir. O sea, es más como porque queda en la anécdota. Y sabemos que sí, tanto el tribunal como el instituto han amonestado, pero no sancionado. O sea, le han pedido al presidente que baje mañaneras, que modifique, que deje de hablar, pero no lo han sancionado porque tampoco expresamente en la ley se ha violado. O sea, él nunca expresamente, ya en el proceso, sí lo hizo antes, pero en el proceso como tal nunca dijo voten por la transformación. O sea, sí, claro que sí ya tenía estas menciones el presidente del PRIAN, de los oligarcas, de la oposición, o sea, sí hacía estas menciones, pero no eran menciones, y quiero también ser muy clara, hay que ser también bien realistas. Hoy ando en este proceso de ser realista y a muchos no les ha gustado, pero en este proceso de ser realista, el presidente pudo no haber hablado en 3 meses de campaña y aún así hubieran tenido exactamente el mismo resultado. Porque las mañaneras, desde que existe esta conferencia de prensa, significaron un despertar para millones de mexicanos. Millones de mexicanos despertaron a consecuencia de las mañaneras. Entonces, independientemente de que dijera o no dijera, el resultado no iba a cambiar. No es como que la gente durante 3 meses se les iba a olvidar lo que el presidente ha dicho desde hace 2 años. Y tampoco puedes decir que eso es ilegal o que eso fue una violación a la política o al código electoral, porque no lo es. El presidente tiene derecho a expresarse, además tiene la obligación de rendirnos cuentas y esa es su manera de hacerlo. No hay ningún impedimento legal. El único impedimento era durante el periodo electoral formal, que estamos hablando pre-campaña, como se tomaran actos anticipados de campaña o la propia campaña. Pónganle 6 meses legales. Perdón, pero en 6 meses, dijera o no dijera algo el presidente, el resultado no iba a cambiar. Entonces, hoy quieren jugar con esa tarjeta de decir, no, pues es que el presidente violó la ley, pero se les olvida que una cosa es que el presidente con esta plena transparencia salga y diga lo que opina sin que esto realmente represente que tengamos que estar de acuerdo o no, o que solamente por eso vayas a decidir votar por quién o no. Es más, he escuchado a muchas personas que me han dicho que a consecuencia que el presidente hablaba mucho, dijeron, pues ya sé que va a ganar Morena, tal cual me lo han dicho, ya sé que va a ganar Morena, ¿para qué voto? Imagínense, no sé cuántos hayan sido, me han llegado esos comentarios de gente cercana con la que convivo, que tal cual el comentario era de, pues es que ya va a ganar Morena, ¿para qué salga a votar? Y cuando les pregunto, oye, pero ¿por quién ibas a votar? Pues sí, por Morena, pero pues ya va a ganar. O sea,
Aquí creo que lo que ha faltado es hablar más de esta responsabilidad cívica que tenemos como ciudadanos de no porque veas que algo está muy seguro quiere decir que ya no se necesita tu participación. No, no es por necesitar, es porque es una obligación. Entonces, creo que sí lo que hace falta es al contrario, hablar más de estos temas, hablar más desde este espacio público que tiene todo el foco del mundo, de los medios de comunicación, etcétera, para seguir despertando estas conciencias. Pero para algunos es el único pretexto que tienen para impugnar la elección. En el caso de Xochitl, entiendo más que ya no es por ella, que es más como por sus seguidores que le han estado exigiendo a Xochitl que impugne, ¿no? Entiendo que va más por ese lado, como por satisfacer a otros, pero volvemos a lo mismo. Xochitl Galvez se manda sola o está esperando que algo o alguien o algunas personas generen una reacción para entonces ya tomar decisiones. Creo que eso es lo que se le ha cuestionado mucho tiempo, porque creo que hay una diferencia abismal entre voy a escuchar a la gente y actuar en consecuencia a voy a hacer todo lo que me diga. Creo que son dos cosas distintas y bueno, la impugnación sabemos que no va para ningún lado, pero también creo que vale ampliamente la pena escuchar a aquellos que son sus amigos o que la han seguido durante rato y que pues esta situación no más, pues nada más no vemos que haya cambiado.